¿Alguna vez has entrado en una habitación y sabido al instante que no pertenecías allí? No porque llegaras tarde, no porque no estuvieras bien vestido, sino porque todos ya habían decidido que la celebración no era para ti. Así es como me sentí la noche de la cena en Delinos. Empezó con un mensaje de texto, solo uno: cena en Delinos, 7 de la tarde, hurra. Tenemos grandes noticias. Mamá. Sin emojis, sin contexto, enviado al chat grupal de la familia. Normalmente soy la última en enterarme, pero esa palabra, grandes, se sentía dirigida, como si quisieran que tuviera curiosidad, como si quisieran que apareciera. Así que fui, porque incluso cuando las cosas se sienten distantes, siguen siendo mi familia, ¿verdad? Llegué al estacionamiento del restaurante justo cuando el sol empezaba a ocultarse bajo el horizonte. Las sombras se extendían por el pavimento como largas extremidades cansadas. Me miré en el espejo. Mi uniforme de enfermera estaba arrugado por un turno de 12 horas y ni siquiera había tenido tiempo de cambiarme. Me puse un poco de lápiz labial en el coche, susurré "tú puedes" como una oración y salí. Dentro de Delinos, ya podía oírlos, risas, copas de vino tintineando, voces elevándose en ese ritmo fácil que tienen las familias cuando están juntas y tranquilas. Giré la esquina hacia el comedor privado y me quedé paralizada. Estaban todos allí. Mamá bebiendo vino, con el pelo recién arreglado, sonriendo como si protagonizara un anuncio de estilo de vida. Papá, Gerald, con los brazos cruzados, asintiendo a algo que Tessa estaba diciendo. Tessa, mi hermana menor, parecía salida de la portada de una revista. Estaba radiante, rodeada, admirada. Incluso el abuelo Walter estaba allí, tranquilo al final de la mesa, su lugar habitual. Estaban todos allí, excepto yo. Nadie me había guardado un asiento. Pero eso ni siquiera era lo peor. Mis ojos se fijaron en una enorme pancarta blanca extendida por la pared del fondo, adornada con letras doradas y brillantes, como algo de una concentración de instituto. Felicidades a nuestra verdadera hija. Parpadeé una vez, 2 veces, esperando haberlo leído mal. No lo había hecho. Nadie parecía sorprendido de verme. Nadie corrió hacia mí. Nadie se disculpó. Mi madre levantó su copa y dijo, medio sonriendo, medio despidiéndome: «Oh, bien, llegaste. Ya hemos empezado». Los ojos de Tessa me escanearon de pies a cabeza y sonrió. «¿No tuviste tiempo de cambiarte?». Asentí, con la cara ardiendo. Salí tarde del trabajo. Un camarero, sintiendo la incomodidad, deslizó una silla de la pared y la colocó en el extremo más alejado de la mesa. Nadie se movió para hacer espacio, así que me senté en el borde, como un invitado que se cuela en una fiesta a la que no ha sido invitado. Y entonces, el brindis. Mamá levantó su copa más alto esta vez, hacia Tessa. Resplandeció, su voz alta, teatral. Nuestra verdadera hija. Finalmente tenemos algo que celebrar. Todos chocaron sus copas, excepto yo. Me quedé mirando el mantel, confundida, fría. No estaba segura de si había oído mal. Tessa siempre ha sido la favorita, pensé. Pero esto se sentía diferente. Tessa se rió, moviendo el pelo como si fuera el remate de una comedia de situación. Vale, lo explicaré, dijo, su tono alegre y presumido. Hice una de esas pruebas de ADN. Resulta que no soy adoptada. En realidad soy su hija biológica. Completamente suya. Ni subrogación, ni donante, solo, sorpresa. Estallaron vítores. Gerald lloró. Marlene se cubrió el corazón como si fuera el momento más feliz de su vida. Parpadeé con fuerza, tratando de mantener mi voz firme. ¿Qué significa eso sobre mí? Una pausa, apenas un latido, pero suficiente. Mamá se encogió de hombros. Bueno, cariño, fuiste parte del mismo proceso. Fue complicado. Éramos jóvenes, los errores ocurren. Y entonces, risas de nuevo, más fuertes esta vez, más plenas. Me senté allí, con el corazón hundiéndose en el suelo, mientras la calidez llenaba la habitación a mi alrededor y nada de eso me tocaba. Fue entonces cuando el camarero regresó. Caminó directamente hacia mí, solo hacia mí, no hacia la mesa.
Me entregó un pequeño sobre de color crema. El dueño me pidió que te diera esto. La habitación se quedó en silencio por un momento. Las cabezas se volvieron. Miré el sobre. Mi nombre, Alina, estaba escrito a mano con tinta negra. Sin dirección, sin información de remitente, solo mi nombre. Un escalofrío me recorrió como el viento a través de una puerta agrietada. Esto no era un error. Esto no era una fiesta para mí. Era una línea dorada y brillante dibujada en el centro de la habitación. A un lado, Tessa, su hija. Al otro, yo. Y ahora este sobre. No era solo papel, era una fractura, una llave, un ajuste de cuentas. No lo abrí, no todavía. Lo guardé en el bolsillo de mi abrigo como si pudiera quemarme. La conversación se reanudó. Tessa habló sobre la prueba de ADN como si estuviera anunciando un linaje real. Giró su vino, se jactó de lo impactante que era todo. Gerald se inclinó, fascinado. Marlene resplandecía como si su mundo finalmente hubiera encajado en su lugar. El abuelo Walter no se rió. Se sentó quieto, observando. Encontré mi voz de nuevo, tranquila, temblorosa. ¿Entonces qué significa eso para mí? Otra pausa, más larga esta vez. Gerald miró hacia la pared como si tuviera un lugar mejor donde estar. Marlene ofreció esa misma sonrisa fabricada que siempre usaba cuando quería cerrar algo cortésmente. Bueno, dijo lentamente, usamos 2 embriones en aquel entonces. La clínica no nos dijo mucho y no hicimos demasiadas preguntas. Tessa interrumpió. Básicamente, fue una confusión. Yo soy suya. Tú, Alina, podrías ser de otra persona. Lo dijo con una risa, como si estuviera bromeando sobre un equipaje mal emparejado. Todos se rieron, excepto yo. Quería gritar. Quería que alguien, cualquiera, se levantara y dijera, esto no está bien. Nadie lo hizo. Así que me levanté. Voy a salir a tomar un poco de aire. Nadie me detuvo. Nadie levantó la vista. La silla raspó suavemente mientras la empujaba hacia atrás. Los sonidos de la risa se reanudaron antes de que siquiera hubiera salido por la puerta. Afuera, en el frío, saqué el sobre de mi abrigo. Mi nombre, Alina, parecía extraño ahora, como si perteneciera a alguien que todavía pensara que esta era su familia. Dentro de ese sobre, sabía, estaba la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que me había estado haciendo. Y no tenía ni idea de si estaba lista para ello. El frío me golpeó antes de que la puerta se cerrara detrás de mí. Pero no estaba temblando por el viento. Era el tipo de escalofrío que se hunde en tus huesos cuando te das cuenta de que las personas a las que has llamado familia toda tu vida nunca te vieron realmente como una de ellos. Me quedé parada justo afuera de Delinos, con el sobre todavía en la mano. Su peso era pequeño, pero lo que representaba se sentía enorme, peligroso, como si pudiera derrumbar todo lo que creía saber. Pero antes de abrirlo, mi mente me arrastró hacia atrás en una línea de tiempo llena de grietas que nunca me permití examinar demasiado de cerca. Siempre fui la callada, la extra, el personaje de fondo en la foto de familia de otra persona. Tessa era la chica dorada, rizos rubios, sonrisa de concurso, boletines de calificaciones que parecían sin esfuerzo, fiestas de cumpleaños con pasteles temáticos y paseos en pony, retratos familiares donde siempre estaba en el medio, vestida de blanco, brillando como una elegida. Yo era la que recordaba a la gente que sacara la basura, la que hacía sus propios pastelitos porque mamá se quedaba sin tiempo, la que se sentaba en el asiento trasero para que Tessa pudiera tener la ventana. No había fotos escolares enmarcadas mías en la pared del pasillo, ni siquiera una. Recuerdo mi 10º cumpleaños. Sin globos, sin cantos, solo un abrazo poco entusiasta de Gerald y un distraído, dispara, era hoy, de Marlene. Tessa tenía un partido de fútbol y esa era una prioridad familiar. Me dije a mí misma que no importaba, que ser útil, confiable, autosuficiente, era su propia forma de amor. Así que me convertí en la responsable. Hice el cuadro de honor. Entré en la escuela de enfermería. Trabajé fines de semana de 36 horas durante la universidad. Pagué mis préstamos antes de tiempo. Y, sin embargo, nadie me dijo nunca, estamos orgullosos de ti.
No me di cuenta de lo hambrienta que estaba de reconocimiento hasta que esa pancarta de esta noche me recordó que nunca se suponía que debía estar en la foto. De vuelta en el comedor, probablemente todavía se estaban riendo, todavía tintineando sus copas, todavía adorando en el altar de la prueba de ADN de Tessa. Respiré hondo y volví a mirar el sobre. Mi nombre, Alina, escrito con tanto cuidado, como si alguien se hubiera tomado su tiempo, como si importara. Me temblaban las manos, se me cortó la respiración y lo abrí. Dentro había una carta doblada por la mitad. La escritura era inclinada y deliberada, una elegante cursiva. Algo en ella me detuvo en seco. Era familiar, de una manera que tiraba de recuerdos de la infancia enterrados tan profundamente que solo salían a la superficie con el olor o la canción. Entonces me di cuenta. El abuelo Walter. No había visto su letra desde que era niña, cuando solía enviarme tarjetas de cumpleaños con billetes de $2 y pequeñas notas como, «Eres más de lo que ven». Las tarjetas se detuvieron en algún momento de la secundaria, o tal vez me las quitaron, no lo sé. Me senté en el banco de piedra afuera del restaurante, con la carta temblando en mis manos. Y entonces empecé a leer. Alina, si estás leyendo esto, significa que finalmente te lo dijeron. O tal vez te dijeron lo justo para hacerte daño, no lo suficiente para explicar. He esperado años para este momento. Hay algo que he necesitado decir durante mucho tiempo, pero me pidieron que no lo hiciera, y mantuve esa promesa hasta ahora. Mi corazón latía con fuerza. Me incliné, sin aliento. Nunca se suponía que terminaras con ellos. Tu madre, tu verdadera madre, era la mejor amiga de mi hija. Se llamaba Camila Cardinus. Era fuerte, feroz, amable y te quería más que a nada. Pero murió en un accidente automovilístico cuando eras solo un bebé. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. ¿Camila? Un nombre que nunca había oído. Un nombre que nadie me había dicho nunca. Ni una sola vez, ni siquiera de pasada. Nadie habla de ella nunca más. Enterraron su recuerdo para protegerse a sí mismos, no a ti. Tu madre te amaba sin medida. Parpadeé, las palabras borrosas por las lágrimas. Después del accidente, Marlene intervino. Se ofreció a acogerte, dijo que era la única forma de mantenerte a salvo. Le creí. Era mi hija, quería confiar en ella. Pero la verdad es que no te acogió por amor. Te acogió por culpa, por orgullo. No quería criar al hijo de su mejor amiga, quería borrarla. Me tapé la boca con la mano. Cada palabra se sentía como fuego en mis pulmones. Walter lo intentó. Intentó permanecer en mi vida. Pero Marlene, mi supuesta madre, lo alejó. Le dijo que confundía las cosas, que era mejor si olvidaba de dónde venía. Guardé las cosas de Camila. Sus cartas, sus diarios, sus fotos. Tengo una de ellas sosteniéndote en el hospital, sonriendo tan ampliamente que pensarías que era la mujer más afortunada del mundo. Lo era. Tú eras su milagro. Todavía lo eres. Ven a verme esta noche. Todavía estoy aquí. Te lo contaré todo. Con cariño, Walter. Bajé la carta a mi regazo. Mi pecho se sentía como si se estuviera derrumbando y expandiendo a la vez. Respiraba como si acabara de correr kilómetros, pero no me había movido. Todo lo que había estado anhelando, validación, amor, un nombre, una verdad, estaba escrito en esas líneas inclinadas de la única persona que nunca me había dado la espalda por completo. Detrás de mí, la risa se derramaba por la ventana del restaurante. Giré la cabeza y los vi, mi familia, todavía sonriendo, todavía viviendo dentro de una historia a la que nunca había pertenecido. No habían perdido nada esta noche, pero yo acababa de encontrar algo, un hilo de verdad, una madre con un nombre, un abuelo que nunca se rindió conmigo, una vida que nunca me contaron cuando la merecía. Me levanté lentamente. Ya no me sentía perdida. Por primera vez en años, sabía exactamente a dónde necesitaba ir. La luz de la calle afuera de Delinos parpadeaba detrás de mí mientras caminaba hacia mi coche. La carta todavía estaba en mi mano, doblada, caliente ahora por el tiempo que la había estado sosteniendo. ¿Camila? Ese nombre resonaba dentro de mí como un susurro en una catedral. Un nombre que debería haber crecido escuchando todos los días. En cambio,
Había pasado casi 30 años sin saber que existía. Y de alguna manera, no me sorprendió. Conduje por instinto, no por dirección. La casa de Walter no estaba lejos, 15 minutos como máximo, pero se sentía como cruzar a una vida completamente diferente. Cada luz roja se arrastraba como si estuviera poniendo a prueba mi paciencia. Mis manos agarraban el volante con más fuerza de la necesaria. Mis pensamientos corrían más rápido que los latidos de mi corazón. Cuando llegué a su entrada, la luz del porche ya estaba encendida. Estaba sentado en el columpio como solía hacerlo cuando yo era pequeña. En aquel entonces, me subía al asiento a su lado, haciéndole preguntas sobre las estrellas, sobre las historias, sobre por qué la gente era como era. Ahora sabía que siempre había tratado de decirme la verdad de las maneras que se le permitían. Walter se levantó lentamente cuando me vio, sus brazos abriéndose sin dudarlo. Caminé hacia ellos como si estuviera volviendo a algo que nunca pude conservar. Me abrazó más tiempo del que nadie lo había hecho en años. Cuando finalmente se apartó, su voz era firme pero baja. Siento mucho que hayas tenido que descubrirlo así. No pude hablar. Solo asentí, demasiado llena de emoción para siquiera llorar correctamente. Me condujo al interior de la casa. Olía a cedro y fotografías antiguas, sin cambios. Pero por primera vez se sintió como si me perteneciera. En la sala de estar, sobre la mesa de café, había una pequeña caja de madera. Walter la abrió como si fuera algo sagrado. Dentro había montones de cartas, diarios atados con cinta y fotos. Algunas descoloridas, algunas vívidas, todas cuidadosamente guardadas. Una imagen me llamó la atención de inmediato. Una mujer joven con profundos ojos marrones y largo cabello oscuro acunando a un recién nacido en una cama de hospital. Su rostro brillaba con un tipo de alegría que nunca había visto dirigida a mí antes. Esa es Camila, dijo Walter. No podía dejar de mirar, no porque fuera hermosa, sino porque la conocía en la curva de su mejilla, la inclinación de su sonrisa, la forma en que me sostenía como si fuera todo su mundo. Por primera vez en mi vida, vi mi reflejo en alguien que realmente me amaba. Solía cantarte todas las noches, dijo Walter en voz baja. Te llamaba, Bichito Lena. En su diario decía que podía sentir los latidos de tu corazón antes de que siquiera patearas. Las lágrimas empañaron mi visión. ¿Por qué nadie me lo dijo nunca? Walter miró hacia abajo. Porque no querían amar algo que les recordara lo que se llevaron. Explicó que después de que Camila muriera en un repentino accidente automovilístico, Marlene se ofreció a acogerme. Lo hizo sonar noble, como un sacrificio. Dijo que era para mantenerme a salvo. En ese momento, Walter le creyó. Confió en ella. Pero esa no era la verdadera razón. No quería criarte, dijo. Quería borrar a Camila y la verdad. Me recosté, abrumada. Cada mirada fría, cada cumpleaños perdido, cada vez que me hicieron sentir como demasiado o no lo suficiente, no estaba en mi cabeza, era el diseño. Marlene me había convertido en una obligación, una sombra, un recordatorio viviente de una mujer a la que nunca podría eclipsar. Y Gerald, simplemente seguía su ejemplo. ¿Pero por qué conservarme?, pregunté. Walter dudó. Camila dejó activos, derechos de autor de su música, un fideicomiso. Todo estaba destinado para ti. Pero como tu tutora, Marlene tenía acceso para administrarlo hasta que fueras mayor de edad. Se me secó la boca. ¿Estás diciendo que me conservó por el dinero? El silencio de Walter respondió por él. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta principal. Me di la vuelta, sobresaltada. Una mujer de unos 50 años, con rasgos afilados, cabello rizado salvaje y una larga bufanda esmeralda entró en la sala de estar como si nunca se hubiera ido. Me miró directamente y sonrió. Debes ser, Bichito Lena. Parpadeé. ¿Quién? Es Clara, dijo Walter. La hermana de Camila. Mi tía, susurré. Malditamente cierto, dijo Clara, acercándose y envolviéndome en el tipo de abrazo que te hace sentir los lazos de sangre. Olía a cítricos y lavanda, a consuelo y claridad. He estado esperando mucho tiempo para esto, dijo, sujetándome por los hombros. Walter me dijo en el momento en que te enteraste. Vine tan rápido como pude.
Sacó una pequeña bandolera de su hombro y la dejó caer en el sofá. Traje todo lo que me quedaba de tu madre, cartas, sus certificados de enseñanza, una llave de su antiguo apartamento, algunas cosas que necesitas ver, cosas que Marlene nunca quiso que vieras. Se me volvió a apretar la garganta. ¿Hay más?, pregunté. Clara asintió solemnemente. Oh, dulce niña, hay mucho más. Más tarde esa noche, nos sentamos en un triángulo de luz de lámpara, con cartas y fotografías esparcidas por la mesa de café como piezas de un rompecabezas de una vida robada. Clara habló de Camila con ricos colores, como enseñaba música en escuelas con pocos fondos, como se enamoró demasiado joven, se quedó embarazada en sus propios términos y nunca vaciló. Estaba asustada, dijo Clara, pero estaba orgullosa. Tenía un plan. Quería criarte con fuego, arte y honestidad. Ese accidente se la llevó, pero lo que Marlene hizo después fue el verdadero robo. Mientras Clara hablaba, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Tessa: dile al abuelo que no te llene la cabeza con demasiados cuentos de hadas. No querríamos que te decepciones cuando nada de eso cuadre. La miré atónita. Clara vio mi cara y preguntó: ¿qué pasa? Le entregué el teléfono. Walter también lo leyó. Se quedó callado, luego su pecho se agitó y su mano voló hacia él. Walter, entré en pánico. Agarró el borde de la mesa, jadeando. Está bien, logró decir, dame un minuto. Llamamos a los paramédicos. Se estabilizó antes de que llegaran, pero el susto fue suficiente. Clara parecía conmocionada. Sentí la rabia hirviendo bajo mi piel. Ese mensaje de Tessa no era solo cruel, era dirigido. Sabía que estaría aquí. Sabía que Walter estaba involucrado y quería silenciarlo. Miré las fotografías esparcidas por la mesa. La cara de Camila mirándome, sus brazos a mi alrededor, el violín en el suelo junto al sofá. Esto no era una historia inventada por alguien. Esta era mi madre. Mi vida había sido secuestrada, redactada, reescrita. Y ahora estaba lista para recuperarla. Walter estaba descansando después del susto del mensaje de Tessa. Clara insistió en que se acostara. Se había estabilizado, gracias a Dios, pero el daño estaba hecho. No a su corazón necesariamente, sino a su esperanza, a su creencia de que tal vez, finalmente, la verdad podría compartirse sin que alguien intentara matarla de nuevo. Me senté a su lado mientras se quedaba dormido, mi mano descansando suavemente sobre la suya. Por primera vez, no sentí que estuviera entrometiéndome en la familia de otra persona. Sentí que estaba en casa. Más tarde esa mañana, Clara me tocó el hombro mientras estaba sentada hojeando uno de los diarios de Camila. ¿Estás lista?, preguntó. ¿Para qué? Para conocerla. El viaje fue tranquilo. Clara no habló mucho, lo cual agradecí. Necesitaba espacio para sentir todo sin intentar explicar nada de ello. El edificio de apartamentos era antiguo, escondido en un barrio tranquilo lleno de plátanos y aceras de ladrillo rojo. El tipo de lugar donde la gente se queda durante décadas. Clara abrió la puerta como si no hubieran pasado años, y en muchos sentidos, no lo habían hecho. El apartamento de Camila seguía siendo suyo. El aire olía ligeramente a lavanda y partituras. La luz se filtraba a través de finas cortinas blancas, proyectando patrones de sol sobre el suelo de madera. Di unos cautelosos pasos hacia adentro, como si no quisiera perturbar el pasado. Las paredes todavía estaban pintadas de un amarillo cálido. Una estantería vintage se encontraba en la esquina, rebosante de libros sobre música, poesía y enseñanza. Un violín colgaba suavemente de un gancho en la pared, intacto pero pulido con cuidado. Y sobre la mesa, congelado en el tiempo, había un lienzo. Estaba a medio terminar. Una madre sosteniendo a un niño, pintada con trazos suaves, brazos sin terminar que se mezclaban con el fondo. Me escocieron los ojos. Estaba pintando esto antes de morir, dijo Clara en voz baja. Dijo que era para ti. Dijo que quería que crecieras viendo cómo te veía. Pasé los dedos ligeramente por el borde del lienzo. Nunca llegó a terminarlo. No, susurró Clara, pero tal vez tú lo hagas. En el dormitorio de Camila, los cajones todavía contenían cartas dobladas, notas de amor para una niña que aún no tenía la edad suficiente para entenderlas.
Y entre ellas, había un sobresellado con mi nombre escrito en cursiva con bucles, para Alina, cuando estés lista. Me quedé quieta durante mucho tiempo, simplemente sosteniéndolo. Luego me senté en su vieja cama, uno de esos marcos antiguos de hierro, y abrí la carta. Mi querida Alina, si estás leyendo esto, significa que no pude quedarme lo suficiente para criarte, y lo siento mucho por eso. Pero necesito que sepas algo que nadie más podrá quitarte nunca: fuiste deseada, fuiste elegida, fuiste amada. Apreté las páginas como si fueran oxígeno. Si alguien alguna vez intenta hacerte sentir pequeña, es porque temían cuán grande podría ser tu corazón. No dejes que apaguen tu luz. Eres mía y yo soy tuya, siempre. Mamá. Y eso fue todo. Pero era todo. Toda mi vida había estado esperando que alguien me dijera que no era invisible, que importaba. Y aquí estaba. No un discurso, no una disculpa, sino la verdad, del tipo que no tiembla ni se encoge ni pide permiso. Lloré, no del tipo de una sola lágrima silenciosa, sino del tipo de liberación cruda de todo el cuerpo que había estado conteniendo durante años. Clara se sentó a mi lado y no dijo una palabra. No tenía por qué hacerlo. Esa noche volvimos a casa de Walter. Llevaba la carta en el bolsillo del abrigo como una brújula que finalmente había encontrado. Walter estaba despierto bebiendo té cuando regresamos. Se veía mejor, más pálido de lo habitual, pero con los ojos más agudos. ¿Viste su casa?, preguntó. Asentí y luego le entregué la carta. Me escribió. Sonrió. Siempre lo habría hecho si hubiera podido. Estaba a punto de responder cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era de Esre Bon. No habíamos hablado en años, no desde que ambos tomamos caminos separados después de la escuela de enfermería. Pero hace unos días me había puesto en contacto con él. Sabía que ahora estaba haciendo trabajo de investigación, escribiendo artículos independientes sobre abuso sistémico y lagunas legales. Si alguien podía ayudarme a descubrir cuán profundo era el control de Marlene, era él. Abrí el mensaje, encontré algo. Necesito hablar lo antes posible. Lo llamé al instante. Hola, Alina, dijo. No quería enviar esto por escrito. ¿Qué pasa? Saqué los registros del fideicomiso de los Cardinus, el que Camila creó para su hija. Me senté más derecha. De acuerdo. Nunca se cerró. El dinero todavía está allí. Pero durante los últimos 27 años, alguien ha estado retirando desembolsos anuales para cuidadores en tu nombre. Sentí un escalofrío. Marlene. Sí. Legalmente en el papel, una laguna legal de tutela. Pero éticamente, es fraude. Se lo quedó para ella misma. La voz de Esre se suavizó. Estaba destinado para ti, educación, salud, apoyo. Pero el registro muestra que esos fondos se destinaron a propiedades personales, gastos de vacaciones, alquiler de coches, todo relacionado con ella. Sentí que el fuego volvía a subir. ¿Hay alguna forma de probarlo? No solo eso, dijo, sino que podemos solicitar la restitución retroactiva. Si actuamos rápido, podrías recuperar lo que te corresponde por derecho y hacerla responsable. Miré por la ventana a la noche, atónita pero firme. Eso no es solo dinero, dije. Esa es mi vida. Eso es todo lo que robó para mantenerme callada. Esre exhaló. ¿Todavía quieres hacer esto? Miré a Walter y Clara sentados cerca, mirándome como un faro y un ancla. Quiero la verdad. Y quiero que se escriba esta vez. Más tarde esa noche, di un último paseo por el pasillo de la casa de Walter. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos enmarcados, fotos de Camila con sus alumnos de violín, certificados de premios, una foto espontánea de ella riendo a mitad de una actuación. Su energía vivía en cada rincón, su presencia ya no rondaba la casa, la calentaba. Desempaqué mis cosas lenta y deliberadamente. Sin prisas, sin caos. Por primera vez, mi vida no se sentía como un simulacro de supervivencia, se sentía como una restauración. Encontré un teclado polvoriento escondido en el armario de Walter y comencé a tocar de nuevo. Suaves canciones de cuna al principio, del tipo que Camila solía escribir. Clara dijo que la música estaba en mi sangre. Tal vez tenía razón.
No necesitaba convertirme en mi madre, pero de alguna manera sentía su eco en cada nota que tocaba. Y seguí trabajando. La enfermería no se detuvo solo porque mi mundo se hubiera agrietado y reconstruido. Pero trabajé de manera diferente ahora. Sonreía más, escuchaba con más atención, asesoraba a nuevos estudiantes, aparecía no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Un día, guardé una foto de Camila en la funda de plástico detrás de mi placa del hospital. No para que otros la vieran, solo para que yo recordara de dónde venía, para recordar a quién elegí ser. Tessa me envió mensajes 3 veces durante el siguiente mes. El primero fue una disculpa cuidadosamente redactada, no sabía que te dolería tanto. Pensé que sabías que solo estábamos bromeando. El segundo fue más defensivo, podrías haber dicho algo. No fue solo mi culpa. El tercero solo decía, me odias. Nunca respondí. Porque la verdad es que no la odiaba. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado familiar. Lo que sentía era peor, indiferencia. Tessa ya no era un espejo que necesitaba para reflejar mi valor. No necesitaba que me quisiera, que me aprobara o que me entendiera. Dejarla volver a mi vida sería como entregarle un martillo a alguien que una vez me destrozó y confiar en que no lo volvería a usar. Ya había terminado de sangrar por la comodidad de los demás. Clara y yo empezamos a visitar el antiguo apartamento de Camila una vez a la semana. A veces para limpiar, a veces solo para sentarnos. Mantuvimos el lienzo en el caballete, sin terminar, tal como lo dejó Camila. Pero ahora no se sentía como una tragedia, se sentía como una invitación. Empecé a dibujar de nuevo. No para la escuela de arte, no para elogios, solo porque quería hacerlo. Una tarde, Clara se volvió hacia mí y dijo, «Sabes, no creo que Camila hubiera querido que cargaras con todo este dolor». Asentí. No lo hago, ya no. Walter cumplió su promesa de contármelo todo. Nos sentamos hasta altas horas de la noche reconstruyendo quién era Camila a través de sus cartas, grabaciones y recuerdos. A veces llorábamos, a veces reíamos hasta que no podíamos respirar. Me dio un último regalo antes de que volviera a trabajar a tiempo completo, una caja tallada a mano llena de cartas sin enviar que me había escrito a lo largo de los años. Cada una fechada, cada una sellada, cada una llena de las palabras que no se le permitía decir. Leo una cada domingo por la mañana. Es mi iglesia ahora. Ya no hablo con Marlene ni con Gerald. No por ira, sino por respeto propio. No necesito que admitan lo que hicieron. No necesito su arrepentimiento, su culpa, sus historias, su versión de los hechos. No necesito sentarme a su mesa, porque construí la mía propia. Y esto es lo que he aprendido, la familia no se trata de sangre. No se trata de apellidos compartidos, ni fotos navideñas, ni ADN coincidente. La familia es quien se queda cuando llega la tormenta. Es quien dice la verdad cuando es incómoda. Es quien mantiene la luz encendida cuando estás perdido. Walter es familia. Clara es familia. Camila, aunque nunca pude crecer con ella, es familia. Del tipo que me amó incluso cuando no estaba aquí. Del tipo que dejó atrás algo más que genes. Dejó intenciones. Dejó esperanza. Me dejó atrás. Así que para cualquiera que esté leyendo esto y que alguna vez se haya sentido como un extraño en su propia casa, esto es para ti, tú no eres el problema. No eres invisible. No eres menos porque alguien más no pudo ver tu valor. No estás definido por personas que no pudieron amarte correctamente. No estás roto. Eres un milagro que alguien no supo cómo sostener. Y tienes derecho a dejar la mesa que nunca te hizo espacio. Tienes derecho a construir una nueva. Tienes derecho a elegir tu nombre, tu verdad, tu alegría. Y cuando lo hagas, cuando finalmente elijas el amor por encima del legado y la verdad por encima de la apariencia, no pierdes una familia, encuentras la tuya propia.